Hermanos, la Biblia, la palabra de Dios, es clara y suficiente para todos los temas importantes que le competen al hombre. Sin embargo, yo reconozco que probablemente ustedes se quedaron un poquito preocupados porque este proceso que sufre la palabra, desde que Dios escoge qué revelarle al hombre, es un proceso tortuoso, es un proceso difícil, es un proceso con muchas oportunidades de pérdida, de fuga. Y hace 2 semanas vimos que Dios tiene que escoger qué revelarle al hombre. Tiene que inspirar eso que decidió revelar, tiene que inspirárselo a hombres imperfectos y hombres limitados. Pero eso que inspiró no se puede quedar en el oído de esas personas, ni puede ser transmitido verbalmente únicamente, tiene que quedar escriturado. Y ese es otro proceso con oportunidades de pérdida, con oportunidades de fuga. Repetir esa escrituración cada cierto tiempo, cada ciertos años, también es un proceso difícil. Seleccionar qué textos reflejan la revelación de Dios es un proceso que se llama canonización. Estoy repitiendo esto para beneficio de los que no estuvieron aquí hace 2 semanas, que sepan cuál fue el tema y cuál fue este proceso difícil que sufren las escrituras a lo largo del tiempo. Cuando termina este proceso que se elige cuáles son los libros y cuáles son los textos inspirados, entonces vamos a ver otra serie de peligros que sufre la escritura. Primero, si la traducción, este proceso de traducción es fiel, es fidedigno, pero una vez que ha sido traducido, pensar si se puede interpretar correctamente y más aún si se puede aplicar correctamente. Entonces vimos que era un proceso que tenía muchas oportunidades de fuga, de error. Sin embargo, como Dios quiere garantizar esta revelación, Él no solamente ha preparado su palabra o ha inspirado su palabra de manera que pueda sobrevivir a cualquier problema, a cualquier deterioro, a cualquier omisión, a cualquier omisión voluntaria o involuntaria, o a cualquier deficiencia de traducción o de interpretación o aplicación. Dios entregó su revelación para que reflejara perfectamente lo que Él nos quería comunicar. Es cierto, en todos estos pasos hay un riesgo, hay un peligro y sin duda la palabra de Dios se vio afectada, pero Dios la diseñó y la concibió de tal manera que esto no afectaba el mensaje que te quería dar a ti, que me quería dar a mí. Y lo hizo a través de estas 2 características. La palabra de Dios tiene muchas virtudes y muchas características, pero estas 2 son las que vimos hace 2 semanas. En las cosas que son esenciales, Dios le otorgó a su palabra claridad. Y Él fue muy claro en lo que reveló y en lo que inspiró. Y en aquellas cosas que son muy importantes para ti y para mí, son fáciles de interpretar y son fáciles de aplicar. La palabra de Dios no tiene cosas misteriosas en lo que respecta a los asuntos básicos, a los asuntos importantes. Por ejemplo, Dios dio demasiada claridad en el aspecto de decir que es un Dios único, que es un Dios eterno. Todos los atributos de Dios están claramente descritos en su palabra a lo largo y ancho de ella. De manera que nadie en este momento puede decir que la Biblia dice que Dios es un tirano. Nadie puede decir en la Biblia que la Biblia dice que Dios nos ha abandonado, porque eso queda explícitamente y claramente está explicado en las Escrituras. No importa si alguien tradujo mal una palabra en un pasaje, no importa si alguien omitió una palabra en la transcripción, está claramente expuesto en su palabra estas verdades importantes que no tenemos por qué preocuparnos, sino más bien gozarnos en que Dios nos entrega la revelación exactamente como Él fue su intención. Entonces, hermanos,
para otra serie de problemas. La claridad era para problemas de calidad de la información que Dios nos reveló. Él fue muy claro en lo que explicó. Él fue muy claro que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. No una institución, no una serie de hombres que heredan este título o esta cualidad. Todas esas cosas, Dios preservó la calidad de su revelación e inspiración a través de ser claro en lo que Él decía. No hay dudas en lo que Él dice. Es claro al decir que Él es un Dios amoroso. Es claro al decir que todas las cosas que obtiene el hombre son por gracia, son inmerecidas y Dios las otorga como un regalo. Dios no va poniéndole precio a las cosas que nos va dando. Dios no va poniendo requisitos para ir otorgando su gracia y su misericordia. Es algo que Él da porque es una cualidad de Él, ser generoso y amoroso con su creación. Pero también hay un problema cuantitativo. Sí, se pudo haber perdido mucho en la escrituración, en la transcripción, en la canonización o en la traducción, pero para eso Dios repitió suficientemente aquellas verdades importantes. Ustedes saben que los mandamientos están repetidos en muchos lugares de las Escrituras. Y aún aparte de que están repetidos en el Nuevo Testamento, tenemos un resumen de esos mandamientos. Tenemos un resumen de la ley que decimos ahora que es la ley de Cristo. Amarás a tu Dios con todo tu corazón y por sobre todas las cosas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esa es la ley que está suficientemente repetida para que, no obstante cuántos problemas pudo haber en la historia, en estos 4 procesos, nosotros tengamos una revelación fiel del corazón y de la intención de Dios. Pero aparte de eso, hermanos, aparte de esas 2 cosas, de la claridad y suficiencia, Dios en el tiempo moderno nos ha demostrado que aparte de esas 2 cualidades, Dios ha protegido su escritura. Dios ha protegido el valor de su escritura, haciéndola destacar mucho más allá que cualquier otra obra de la literatura. Es decir, por ejemplo, en lo que respecta a la revelación y a la inspiración, Dios se aseguró que lo revelado y lo inspirado a los hombres fuera exactamente lo necesario para que el hombre se pudiera reconciliar con Dios. Y eso es lo importante, porque todos los demás asuntos del conocimiento de Dios, de su creación, de sus planes eternos, a su momento Él nos los revelará, Él nos los compartirá. Tenemos una eternidad para compartir con Él y compartir esa información. Pero en esta vida, lo que Él nos puede revelar e inspirar, Él lo hizo de una manera sorprendente, lo hizo de una manera armónica, no contradictoria. Él inspiró a más de 40 autores en 3 diferentes continentes. Y estos autores a quienes Dios le inspiró eran muy diversos. Había reyes, militares, campesinos, pescadores, filósofos, músicos, pastores de oveja. Y a través de todos ellos Él hizo una revelación armónica de sus intenciones. Dios garantizó que este proceso de revelación e inspiración se mantuviera armónico durante 1500 años. Durante ese periodo Él inspiró armónicamente esta revelación. Y para que fuera claro y suficiente, Dios hizo esta revelación con diferentes estilos literarios, porque a fin de cuentas esta palabra llegaría a ser literatura, y es literatura en el presente para cualquier hombre hoy. Y Él decidió revelarlo a través de narración histórica, de poesía, de canciones, de expresiones románticas, a través de correspondencia personal, biografías, profecías, alegorías, memorias,
tratados didácticos, eso es todo lo que contiene la palabra de Dios, y aún más géneros, para que toda persona, sin importar su personalidad y su inclinación, pudiera entender el mensaje que Dios reveló. Entonces Dios preparó armónicamente, con características sobresalientes, esta revelación. Y hermanos, la entregó originalmente revelada en 3 idiomas: hebreo, griego y arameo. Estos 3 idiomas combinados, hermanos, si combinamos el acervo que tienen estos 3 idiomas, no hay idioma en el presente que se les compare en riqueza, precisión y consistencia. Dios escogió específicamente esta triada de idiomas para revelar sus intenciones para ti y para mí. Y esas intenciones no son un acervo histórico. Esa revelación de Dios es útil para ti y para mí el día de hoy. Esa era la intención. Dios la preservó armónicamente para que fuera útil el día de hoy para reconciliarte con Dios, para enseñarte a vivir una vida que le agrada a Él, para enseñarte a vivir una vida que da testimonio acerca de Él a través de la tuya. Entonces Dios hizo algo más. Dios le dio armonía, reveló extensivamente en un largo periodo de tiempo, lo hizo con diversidad de idiomas, con diversidad literaria, para tener eco en las mentes, pero también en los corazones, aunque a fin de cuentas Él dio la garantía de que el Espíritu Santo nos ayudaría a entender su escritura. Otra de las cosas que Dios hizo en lo que respecta a la escrituración y la transcripción, Dios también protegió a su palabra en cuanto a estas 2 situaciones, estos 2 aspectos técnicos de la transmisión de su escritura. Y lo que Dios hizo es que logró, a través de las personas que Él inspiró, logró que miles de millones de reproducciones se difundieran por un largo periodo de tiempo. Hermanos, y aquí es importante que tú sepas que la Biblia, las Escrituras, no tienen ninguna comparación en cuanto a su difusión con ningún otro libro de la literatura humana. No se le acercan absolutamente nada. Solamente una entidad, las Sociedades Bíblicas Unidas, que es un grupo de organizaciones que se dedican a editar, traducir y difundir la Biblia, solamente esta organización, las Sociedades Bíblicas Unidas, cada año editan 24 millones de Biblias completas, cerca de 25 millones de Nuevos Testamentos y más o menos 140 millones de libros con partes de la Biblia, es decir, el libro de Juan, el Evangelio de Juan, partes de la Biblia, pero cerca de 190 millones, solamente una organización, solamente las Sociedades Bíblicas Unidas. No hay ninguna publicación que se acerque a la palabra de Dios. Y ahora en la época digital, hermanos, gracias a aplicaciones como quizá la que tú tienes en tu celular, que se llama YouVersion, gracias a esta aplicación, la palabra de Dios en formato digital está disponible para 5,600 millones de personas. Ningún libro en la historia se acerca a ese nivel de difusión. Entonces, Dios ha protegido y ha perseverado la difusión de su libro para que nadie compare este libro con otro, porque el siguiente libro en difusión no se le acercan ni a la 10ª parte de la difusión que tiene la palabra de Dios. Gracias a Dios, en el proceso de la canonización, lo terminamos hace mucho, terminó como en el año 370. Y ya desde entonces no hay controversia sobre qué debe ser, si tenemos que añadir algo a la Biblia o quitarle algo a la Biblia. Desde este tiempo,
Dios le dio sabiduría a un grupo de hijos suyos para determinar qué libros deberían estar dentro del canon de la Biblia. Entonces, ese ya no es un problema del presente. Lo que está en las Escrituras es completo, es suficiente, es claro y es específico sobre lo que Dios quiere lograr en tu vida. Por eso ya no tenemos dudas si algo que se editó en 1900 como el libro de Mormón, para nosotros no hay duda, no es un libro inspirado. La Biblia de los Testigos de Jehová, no hay duda, no es un libro inspirado. Porque está, si lo sometemos a las reglas de canonización que hubo en el año 370, no pasan esas pruebas. Pero ¿qué entonces de la traducción, hermanos? ¿Dios protegió a su palabra en relación a la traducción? Bueno, la protegió, pero también la ha hecho perseverar de una manera sorprendente, porque así como hay una gran difusión de la palabra de Dios, también hay una gran acervo de traducción de la palabra de Dios, mucho más allá que cualquier otro libro en la historia de la humanidad. Ha sido traducida total o parcialmente. Algunas organizaciones dicen que a 2.200 idiomas, otras dicen que a 3.700 idiomas diferentes ha sido traducida total o parcialmente. Al menos aquí Vicente nos puede decir que de uno sí es cierto, ¿verdad? Que una sí, la que él está traduciendo al guarijío. Y lo cierto, hermanos, es que fue uno de los primeros libros que fue traducido a otro idioma. Desde el año 250 comenzó este proceso de traducción de las Escrituras. Y no solo eso, hermanos, sino que actualmente están trabajando más de 6,000 personas en 50 países para traducirla a otros 850 idiomas. Es decir, no solo históricamente ha sido el más traducido, sino que actualmente es el libro que más se está traduciendo a 850 nuevos idiomas. Entonces Dios hace que persevere la difusión de su palabra para que tú y yo la utilicemos para compartirla junto con nuestro testimonio y nuestra experiencia. Hay pocos libros, hermanos, que se traducen a más de un idioma. Aquí estamos hablando que la palabra de Dios ha sido traducida a cerca de 3.700 idiomas diferentes. Bueno, el libro que le sigue en traducción son 2 libros, Pinocho y El Principito. Han sido traducidos a casi 300 idiomas. De ahí ya vienen a 170, Alicia en el País de las Maravillas. Pero vea usted la diferencia de 300 de Pinocho y El Principito a 3.800 de la palabra de Dios. Dios hace que persevere su mensaje, no solo en el mundo, sino también en los corazones, en las vidas. Y hermanos, finalmente, ¿preserva Dios su palabra para la interpretación y la aplicación? Sí, actualmente lo hace. Creemos que actualmente lo hace. Durante mucho tiempo no fue así. Durante mucho tiempo estuvo sujeta a la interpretación y aplicación de hombres que buscaban lucrar con estas dos actividades. Personas que querían controlar políticamente, personas que querían controlar socialmente a las personas. Pero ahora tenemos lineamientos muy claros para interpretar y aplicar la palabra de Dios. En el año 1500, en el siglo XVI, para ser más generales, con la Reforma Protestante se volvió a redescubrir que las Escrituras eran el medio de comunicación más importante de Dios para los hombres. Y se establecieron ciertos lineamientos para interpretarla y para aplicarla. Uno de estos lineamientos, y fue un símbolo, un eslogan de la Reforma, es que estas 5 se les llaman las 5 solas, que asignan exclusividad
en relación con la interpretación y la aplicación de la palabra son muy importantes porque nos dicen que solo la Escritura es el medio actual de comunicación de Dios con los hombres. Ya no es el tiempo en el que puede surgir alguien a decir que hay algo nuevo, que hay una revelación nueva. De hecho, la palabra tiene una amenaza contra esa actividad, contra tratar de añadir algo a las Escrituras y a la revelación de Dios. Cristo es la figura central de las Escrituras. No es una iglesia, no es una persona, no es una sucesión de personas, no es una organización. Cristo es la figura central de la palabra de Dios y la revelación. Y esto nos ayuda mucho en cualquier controversia de interpretación y de aplicación. Todo lo que Dios le otorga al hombre es por gracia. Esa es otra de las olas. Solo por gracia. Dios no condiciona el cumplimiento de ciertas metas, de ciertos logros, de acumular ciertos puntos para recibir algo de Dios. Todo lo que Dios otorga, especialmente la salvación, lo hace gratuitamente y no depende de mi esfuerzo, no depende de mi empeño, no depende de mis acciones, no depende de mi balance, de mis acciones buenas o malas. Eso facilita mucho la interpretación y la aplicación de las Escrituras. Y la otra sola es solo por fe. Si Dios otorga por gracia como regalo, lo único que a mí me pide es fe. Que yo tenga fe en su misericordia, que yo tenga fe en su oferta de salvación, que yo tenga fe en el medio de salvación que es Cristo Jesús, crucificado y resucitado. De manera que se cumpla la número 5. Todo lo que hacemos es para darle la gloria solo a Dios. Otra vez, no a una persona, no a una organización, no a una institución, no a una serie de hombres iluminados y virtuosos. No, solo a Dios la gloria. Entonces así existen, la palabra establece ciertos lineamientos que nos ayudan a evitar cualquier problema con interpretación y aplicación. Hermanos, espero que con esto se haya disipado algún temor, alguna incertidumbre acerca de la claridad y suficiencia acerca de la palabra. Tenemos una palabra de Dios que es sobrenatural, divina y que hoy en día cumple su propósito exactamente como fue concebida y como Dios la tuvo en su corazón hace 6,000 años en el huerto del Edén. No ha perdido nada. Dios la preparó y Dios la cuida y Dios la hizo perseverar a través de los tiempos, las persecuciones, corrientes filosóficas, corrientes políticas. La palabra de Dios sobrevivirá hasta que el Señor decida y cuando nos encontremos con Él cara a cara. Hermanos, necesito hacer un cambio radical. Normalmente este cambio radical no se hace en una predicación, pero creo que es muy necesario que yo les hable de esto a los varones. No quise esperarme dentro de 2 semanas, hermanos, porque siento que este es un asunto urgente. Y este asunto tiene que ver con la forma en que los varones tratamos a nuestras esposas. Y este es un asunto de aplicación de la palabra y gracias a Dios, como toda parte de la Escritura, este asunto es claro en las Escrituras y es suficiente para que lo entendamos. Solo quiero remitirme a un versículo, 1 de Pedro 3:7. No se preocupen, voy a tomarme 8 minutos nada más en esto. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Solamente quiero que reflexionemos en este versículo, hermano, que está dirigido específicamente a los maridos. Pero hermanos, quiero que también escuchen bien esto, aquellos que tienen la intención de casarse, los varones que tienen la intención de formar un hogar, aquellos que apenas acaban de formar un hogar,
Pero hermanos, también te lo estoy dirigiendo a ti, varón, que ya llevas 10, 15, 30, 40 años en un matrimonio. El Señor quiere que pongas atención a esto. Es muy importante, hermano. Este mensaje es para ti, marido, o quien serás marido dentro de poco tiempo. Dice esta escritura que vivas con tu mujer sabiamente. Entonces me puse a pensar y me pregunté dónde había yo obtenido la sabiduría para vivir con mi esposa, con Margarita. ¿De dónde obtuve sabiduría para vivir con ella? Tenía 23 años, teníamos 2 años de noviazgo. Yo era nuevo creyente, apenas conocía las escrituras. Sí, tenía hermanos muy buenos ejemplos para mí, pero no me dediqué a buscar sabiduría para vivir con mi esposa. Asumí que con el mero ejemplo de mis padres, de mis suegros, de mis tíos, era suficiente para vivir con ella. Pero hermanos, lo que nos dice esta exhortación es que hay que buscar sabiduría para vivir con nuestras esposas. Y es una responsabilidad seria buscar sabiduría para vivir con nuestras esposas. Buscamos sabiduría para nuestros trabajos, para nuestras profesiones, para las cosas que nos interesan, para nuestros hobbies. Buscamos conocimiento, buscamos sabiduría. Pero varón, ¿estás buscando sabiduría para tratar a tu esposa? ¿Estás buscando continuamente sabiduría, conocimiento para entender cómo tratar a tu esposa? Esa es la primera exhortación que nos da esta palabra. Varones, tenemos que buscar sabiduría juntos para aprender a tratar a nuestras esposas. Por el hecho de que las hemos tratado 30 años como esposas, no significa que somos sabios en cómo tratarlas, ni que las tratamos bien. Hermanos, es algo que yo estoy entendiendo en mi vida. Necesito más sabiduría para tratar a mi esposa. No tiene nada que ver que ella no esté aquí, hermano, está de viaje, pero la urgencia Dios me la mostró por muchos frentes de compartir este pasaje. Y dice este versículo que esta sabiduría se refleja en el trato con mi esposa, dándole honor como a un vaso más frágil, dándole honor como a un recipiente más frágil. Y se refiere a un recipiente de todas las cosas que Dios da. Pero entonces, hermano, tengo que preguntarte a ti, varón, ¿a quién tú le das honra en la vida? ¿A quién honras tú? ¿A quién te refieres tú con honor en la vida? Estoy seguro que a tus padres te diriges a ellos con honor, con honra. Quizá a tus autoridades en tu trabajo o alguna autoridad que tú reconoces. Quizá tú eres aprendiz de una disciplina de artes marciales y le das honor a la persona más apta, la más preparada de esa disciplina. Seguro le das honra y honor a Dios e intentas hacerlo cada día. Pero varón, este pasaje dice que tienes que darle honor y honra a tu esposa. En esta relación hay que darle honor a la esposa. Hay que expresarnos de ella de manera que los demás vean que honramos a nuestra esposa, que nosotros la reconocemos como una persona honorable y digna de admiración. Y cuando yo reviso la forma en la que trato a mi esposa, veo que un gran porcentaje de mi trato con ella no refleja honor. Al contrario, a veces la trato igual que a los hijos, la trato igual que a un vecino, la trato igual que a un amigo, la trato igual que a un hermano. Pero este versículo, hermanos, dice que la tenemos que tratar dándole honra.
Y no solamente honrándola como honraríamos a una autoridad, dice que hay que honrarla de una manera especial como a vaso más frágil, como alguien que requiere más cuidado. Hermano varón, no sé si alguna vez te has preguntado qué significa esto. Tratarla como a vaso más frágil, como alguien que requiere más cuidado. Alguien pensará inmediatamente, se refiere a las esposas son alguien que hay que tratar con pincitas. No, hermano, no tiene que ver nada con eso. Tiene que ver más bien con tratarla con tus manos, con tus palabras, con tu mirada, pero de una manera que refleje un cuidado a un instrumento frágil. No dice el Señor que sean frágiles, sino que tenemos que darle honra como a un recipiente más frágil. Varón, quiero que si estás de acuerdo en que Dios quiere que le demos honra a nuestras esposas y Dios quiere que las tratemos y las honremos como a vaso más frágil, levantes tu mano, hermano. Quiero saber si está siendo específica la palabra de Dios. ¿Estás de acuerdo, hermano, en que Dios quiere que la honres? Amén. Puedes bajar tu mano. Y que la trates como a vaso más frágil. Amén. Es un buen comienzo, hermano. Vamos ayudándonos, hermano. Vamos ayudándonos entre los varones a buscar esta sabiduría para darle honor a nuestras esposas, hermano. Qué hermoso testimonio sería que nuestras nuestros propios hijos, nuestros familiares vieran cómo tratamos a nuestras esposas dándoles honor. Sería un testimonio de la presencia de Dios en la vida de los varones, hermano. Te invito a que hagamos esto, hermano, que hagamos esto cotidianamente y a partir de este momento como varones de esta congregación, porque dice esta escritura, hermano, que ellas son coherederas de la gracia de la vida. Nos dice otra forma en la que las tenemos que tratar. La tratas como a coheredera. Ella también va a heredar lo mismo que tú. No tienes tú más que ella ahora, ni heredarás tú más que ella. Están en una posición de igualdad. Hoy entendemos esto, pero cuando se escribió esto, hermano, era revolucionario. Decir que las mujeres eran coherederas de la gracia de la vida. Esto es muy importante porque tiene muchas implicaciones. Desafortunadamente vivimos en una cultura que, aunque no lo querramos reconocer, en nuestros padres y en nuestros abuelos y en nuestros bisabuelos no había este reconocimiento que las mujeres eran coherederas de la gracia de la vida. Había otros estándares y hay todavía otros estándares, hermano. Se considera que hay diferencias fundamentales. No es así. Las únicas diferencias son las que nos dice el Señor, que debemos honrarlas como a vaso más frágil y que ellas son exactamente iguales al hombre en cuanto a su responsabilidad con Dios y en cuanto a las capacidades y la expresión de su vida en todo aspecto. Y hermanos, es urgente este mensaje, no solamente porque tenemos que obedecerlo, sino porque si no lo hacemos, lo que nos dice esta escritura es que si no vivimos con ellas sabiamente, si no las tratamos, no les damos honor como a vaso más frágil, si no las consideramos como coherederas de la gracia, entonces nuestra relación con Dios está siendo estorbada. Tu relación con Dios está enfrente de una pared de roca sólida si no estás amando a tu esposa y tratándola como dice esto. O sea, una cosa es las cosas que Dios me ordena que haga, pero otra es la consecuencia si no lo hago. Si no lo hago, mi relación con Dios no se está dando, no está creciendo, no está perseverando. No puedes estar tratando a tu esposa de una manera indebida y pretender que tú estás bien con Dios,
que tienes una relación y que Él te escucha y que tú le hablas y que Él te muestra cosas. No, dice este pasaje, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Si no estoy haciendo esto, mis oraciones a Dios, mis súplicas a Dios, mis anhelos para con Dios, Él no los escucha. Es un asunto básico para el desarrollo de la vida de los varones que llevemos a cabo este pasaje. Yo te invito, hermano, a que persigamos esto juntos. Yo soy un varón como tú, hermano. Yo también a veces trato mal. Yo también a veces tengo omisiones. Yo también a veces soy impaciente. Yo te invito a que atendamos este llamado del Señor. Y este llamado Él lo expresa suficientemente en su palabra. Termino solamente viendo 3 pasajes donde Él nos recuerda esta idea. Efesios 5:28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Si quieres verlo por el lado de la psicología, tu autoestima estará completa cuando puedas amar a tu mujer tal y como te amas a ti mismo. Dice Colosenses 3, 18 y 19, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Quizá nuestros hogares cristianos no están llenos de adicciones, no estén llenos de violencia física, no estén llenos de falta de provisión, no estén llenos de indiferencia, hermanos, pero sí creo que en nuestros hogares y familias cristianas hay aspereza en el trato. Que el Señor nos enseñe a no ser ásperos, hermanos. Y finalmente, que Efesios 5, 25 y 26, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Por si fuera poco de todo lo que el Señor me habló acerca de esto en relación a mi necesidad, pero también a la necesidad de los varones, ayer escuché una canción. Y yo estaba buscando una manera de expresar estas ideas de una manera práctica, de una manera cotidiana, contemporánea. Pero me sorprendió escuchar una frase en esa canción. Decía, quiero que me traten suavemente. Creo que expresa esta idea, hermanos. Varón, yo te exhorto, el Señor te pide que trates a tu esposa suavemente, con ternura, con cuidado, con tus palabras suavemente, con tu mirada suavemente, con tus gestos suavemente, con tus manos suavemente, con tus acciones, trátala suavemente. Oremos. Padre, te bendigo esta tarde, Señor. Gracias porque tu palabra nos muestra el camino, nos muestra aquello que a ti te agrada, Señor. Padre, yo bendigo la vida de cada varón que está aquí, Señor, que está casado o que próximamente estará casado, Señor. Señor, para que en sus corazones, en nuestros corazones, pongas este deseo, esta inquietud, esta ansiedad por conocer y buscar esta sabiduría para tratar a nuestras esposas. Para que tú nos enseñes a tratarlas suavemente, como a vasos más frágiles. Que tú nos des plena entendimiento y conocimiento de qué significa tratarlas como coherederas de la gracia tuya, Señor. Señor, bendice cada hogar. Te doy gracias a Dios, Señor, porque sé que hay hogares que cumplen bien esta petición tuya, Señor, que tratan a sus esposas como a vaso más frágil, Señor. Lo reconozco y te doy gracias a Dios, Señor, que podamos compartir esta bendición, esta riqueza, este conocimiento entre todos los varones, Señor, en Cristo Jesús.